Derecho laboral. La importancia de conocer las leyes laborales para el patrón. Derecho laboral. El derecho laboral es el conjunto de normas jurídicas que se establecen en la relación entre los trabajadores y los empleadores. Es una serie de preceptos de orden público y legal que se basa en la premisa de asegurarle a quien trabaja un pleno desarrollo como persona y una integración real a la sociedad, asegurando el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes. Importancia de conocer las leyes laborales. Las leyes laborales permiten que empresarios y trabajadores tengan un marco de referencia compartido. En otras palabras, el conjunto de normas que rigen la actividad laboral funcionan como un reglamento básico sin el cual sería imposible desarrollar una actividad productiva. Obligaciones del patrón. Obligaciones. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las obligaciones que deben cumplir los patrones. 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo. 2. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 4. Proporcionar local seguro para la guardia de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. 5. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose del maltrato de la palabra o de obra. 7. Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. 8. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días, una constancia escrita relativa a su servicio. 9. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales. 10. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado. 11. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse. 12. Establecer y sostener las escuelas, artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. 13. Colaborar con las autoridades de trabajo y de educación de conformidad con las leyes y reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. 14. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos. 15. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. 16. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deben ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en la materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. 16 bis. Contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad.
17. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. 18. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. 19. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria y en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. 19 bis. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad. 20. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes un espacio de terreno no menor de 5,000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos. 21. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. 22. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias, siempre que se compruebe que son previstas en el artículo 110, fracción 6. 23. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de cajas de ahorro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción 4. 23 bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias previstas en la fracción 5 del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente. Derechos de los patrones. Tienen derecho a clasificar los puestos de trabajo. Pueden organizar las actividades y responsabilidades de cada puesto. Pueden elegir las condiciones de trabajo, como lo son el lugar, la jornada, el horario, el salario, etc. El patrón podrá precisar cuestiones relacionadas con las previsiones de su actividad. Puede inculcar la integración y funcionamiento de las relaciones mixtas. Tienen derecho a sancionar a los trabajadores que así lo requieran. Conserva el derecho a modificar las formas y modalidades de tiempo. Puede disponer suspensiones de las labores por razones económicas. El patrón tiene derecho a asociarse con quien sea por motivos económicos. El patrón tiene derecho a terminar la relación laboral con cualquier trabajador que incumpla con la ley que rige la Ley Federal del Trabajo. Sanciones. Según el artículo 992 de la Ley Federal del Trabajo, para la imposición de las sanciones se tomará en cuenta lo siguiente: el carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción, la gravedad de la infracción, los daños que se hubiesen producido o puedan producirse, la capacidad económica del infractor y la reindicencia del infractor. Artículo 993. Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos, se le impondrá una multa. Artículo 1003. Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, federaciones y confederaciones de unos y otros podrán denunciar ante las autoridades del trabajo las violaciones a las normas de trabajo. Artículo 1004.
Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haga una entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes: con prisión de 6 meses a 3 años y multa cuando el monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo; con prisión de 6 meses a 3 años y multa cuando el monto de omisión sea mayor al importe 30 veces, sin exceder 3 meses de salario mínimo; con prisión de 6 meses a 4 años y multa si la omisión excede a los 3 meses de salario mínimo. Artículo 1004. A. Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento, se le aplicará una multa. B. El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 15b de la ley se sancionará con multa. C. A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolorosa. Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos se le impondrá una pena de 6 meses a 4 años de prisión y multa. Artículo 1007. Las penas consignadas en el artículo anterior se aplicarán sin prejuicio de la responsabilidad que por daños y prejuicios le resultaren al apoderado o representante. Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este título serán impuestas en su caso por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe del gobierno de la Ciudad de México, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda. Artículo 1010. Las sanciones serán efectivas por las autoridades que designen las leyes.